Make the ground shake. Crisis familiares, módulo 1, semana 2, curso de menstruación. Crisis familiares son el proceso de agudización de las contradicciones internas familiares que ponen de manifiesto la necesidad de ajuste de las relaciones en función de las demandas provenientes del propio medio interno familiar y de su relación con el medio externo, lo cual produce una desorganización en el seno familiar. Se le llama también crisis familiar a las que toda familia a lo largo de su existencia atraviesa, por acontecimientos o sucesos que pueden estar relacionados con las etapas del ciclo vital o con situaciones accidentales que interrumpen el ciclo normal de desarrollo familiar. Las crisis familiares se clasifican en dos grupos: las crisis transitorias o normativas y crisis no transitorias o paranormativas. Crisis transitorias o normativas son aquellas que dependen del tránsito de una etapa a otra del ciclo vital y del enfrentamiento de acontecimientos normativos que le ocurren a toda familia en su proceso de desarrollo. Momentos de crisis transitorias relacionadas con el ciclo vital: matrimonio, embarazo, nacimiento del primer hijo, entrada del primer hijo a una institución infantil escolar, hijo adolescente, jubilación, envejecimiento, muerte del primer cónyuge. Crisis no transitorias o paranormativas son aquellas crisis derivadas de los acontecimientos accidentales que pueden ocurrir en cualquier etapa del ciclo vital y afectan de manera muy variable en dependencia de las características y principios de cada familia. Estas crisis se denominan paranormativas, accidentales o no transitorias, ya que no dependen del tránsito de una etapa a otra del ciclo vital. Las crisis paranormativas o no transitorias se dividen en dos grupos, según la estabilidad de la membresía y según el efecto que causan en la dinámica familiar y en la subjetividad individual. Según la estabilidad de la membresía, crisis por incremento se refiere a la crisis que puede provocar acontecimientos tales como el retorno al hogar de un hijo o hija, un divorciado o cuando algún pariente decide unirse al grupo familiar, abuelos, sobrinos y cuando se producen adopciones. Crisis de desmembramiento se refiere a la crisis que provoca la muerte de un hijo o del cónyuge antes del periodo esperado, hospitalización prolongada y separación por periodos largos, ejemplo, misiones, trabajos o estudio fuera del país o ciudad. Según el efecto que causa en la dinámica familiar y en la subjetividad individual. Crisis de desmoralización se refiere a la vivencia de acontecimientos relacionados con los valores éticos y morales de la familia y la transgresión de los mismos por alguno de sus miembros, ejemplo, la infidelidad, la delincuencia, la drogadicción y actos deshonrosos, entre otros. Crisis de desorganización se refiere a la crisis que se genera a partir de que se presente en un miembro una condición de enfermedad grave, discapacidad e invalidez, el sufrimiento de un accidente y la infertilidad. Igualmente se presenta desorganización ante la pérdida del estatus económico o de la vivienda, así como el abandono e incumplimiento de roles parentales. Existe una serie de situaciones en la vida que generan crisis susceptibles de ser clasificadas por ambos ejes, ya que pueden afectar la estabilidad de los miembros en el hogar y la dinámica grupal. Tal es el caso del divorcio, el suicidio, abandono o ingreso hospitalario prolongado. Este tipo de crisis puede tener carácter de mixta. También puede producir desmoralización cualquiera de las crisis restantes, si se desarrollan en un contexto y una connotación que afecte la integridad moral de la familia.